Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad, siguiendo con el curso de radio, vamos a ver lo que son osciladores y otros temas más. Bueno, comencemos. Los invito también a suscribirse a mi canal para que así estén informados de la información de los videos que suba. Acuérdense darle a la campanita para que YouTube les avise. Los que no han visto el video anterior pueden ir abajo en la descripción, dejaré el link de la primera parte del curso de radio. También los invito a mi sitio web, Ingeniería para Todos. Bueno, comenzando ahora sí con el curso, vamos a seguir con qué son los osciladores. Un oscilador es un circuito que genera por sí mismo una señal alterna de voltaje o de corriente, generalmente sinusoidal y de una frecuencia y amplitud específica. Tipos de osciladores. Según la frecuencia de la señal que producen, existe básicamente dos tipos de osciladores, de audio y de RF. Los de audio producen señales de baja frecuencia entre 0 y 20 kHz. Los de RF producen señales de alta frecuencia por encima de 20 kHz. Circuito resonante LC como oscilador. El oscilador más elemental es el circuito resonante LC, formado por la asociación de una bobina y un condensador en paralelo. Cuando se descarga el capacitor a través de la bobina, se produce entre sus terminales un voltaje alterno de frecuencia constante. Esta frecuencia se denomina frecuencia natural o de oscilación del circuito. Unión de las señales de RF y AF se llama modulación. Una antena requiere de señales de voltaje de RF de radiofrecuencia para transmitir ondas de radio para el lenguaje y la música. Por ejemplo, producen señales de voltaje de AF audiofrecuencia. Para poder irradiar este tipo de información, las señales de RF y de AF deben combinarse de tal modo de que la primera transporte a la segunda. Este proceso se denomina modulación y lo realiza en el transmisor, un circuito llamado modulador. Es necesario unir estas dos frecuencias, ya que la señal de AF es muy baja para ir en el aire y se perdería información. Al menos con la portadora RF se unen las dos y luego se separa, se quita la portadora y se queda la señal de audio con la que se empezó la comunicación. Ya veremos unos ejemplos más adelante. ¿Qué tipo de modulación existen? Los principales métodos o sistemas de modulación son la modulación de amplitud AM y la modulación de frecuencia FM, y también tenemos la modulación de pulso. En AM la información propiamente dicha está codificada en las variaciones de amplitud de la portadora, y en FM lo están en las variaciones de frecuencia. Tenemos un concepto muy importante que es de banda lateral. Cualquiera que sea el esquema de modulación utilizado, siempre que se modula una portadora se producen bandas laterales. Las bandas laterales son bandas de frecuencia al lado y lado de la portadora que resultan de variar una característica, amplitud, frecuencia, etc. de la portadora. Mediante la señal de modulación, las bandas laterales contienen información inteligente transmitida. Ya veremos cómo nos puede servir las bandas laterales y para qué se aplican en los sistemas de comunicación. La modulación de amplitud AM. En el modulador, la señal de RF producida por el oscilador interno se combina con la señal de AF suministrada por el amplificador de audio y proveniente del micrófono. La frecuencia de la señal de AF modulada varía la amplitud de la señal de RF portador. Aquí podemos ver un esquema. Un ejemplo puede ser una emisora de radio que esté por nuestra casa. Esta emisora, el locutor habla por el micrófono, luego pasa por un amplificador de AF, de audiofrecuencia, porque la señal de voz es muy bajita, la tiene que amplificar para tener más que se escuche, tenga más ganancia. Luego se une con la portadora de RF, como la podemos ver aquí, que es una frecuencia de un oscilador de RF. Pasa por el modulador, las une. Aquí podemos ver la portadora de RF modulada en amplitud y pasa por un amplificador de potencia
para hacerla más grande la señal, y va a su vez a una antena que la transmitiría a otras antenas de radio. En la figura de abajo vemos el proceso de combinar la señal de AF con RF. Como podemos ver, aquí están las señales. Vemos la señal de AF, la portadora, y a su vez igual nos da la señal de portadora RF modulada, que es la combinación de las dos señales, que como ya les expliqué por qué se necesitan esta portadora. Transmisiones comerciales de AM. La banda de frecuencia asignada para las estaciones de radio locales que transmiten por el sistema AM estándar se extiende desde 530 kHz hasta 1605 kHz. La separación normal entre emisoras de AM que transmiten en la banda es de 9 kHz. Este valor corresponde realmente al ancho de banda máximo de cada transmisión. Aquí podemos ver estos valores, que es el ancho de banda en AM. Por eso es que cuando ponemos una emisora nos salen de este rango para AM. Y el ancho de banda entre cada emisora es de 9 kHz, o sea que en cada 9 kHz puede haber una emisora, porque es el rango para que no se una emisora no interfiera con la otra emisora. Esa es una norma establecida. Aquí podemos ver un ejemplo que les decía de las bandas laterales, su aplicación, que tenemos la portadora, que en este caso es 1 MHz, y tenemos nuestro ancho de banda, como lo pueden ver, de 10 kHz. Por un lado de 0.005 MHz por 2 nos da 10 kHz, que es el ancho de banda completo, que no se puede pasar de ahí, de ese ancho de banda, porque ya interferiría con la otra emisora. Luego tenemos la modulación de frecuencia FM. Tiene notables ventajas sobre la modulación de amplitud AM. Una de las más importantes es la inmunidad al ruido de interferencia generado por motores, alumbrados, sistemas de ignición de vehículos, tormentas eléctricas, etc. Este ruido se induce en los receptores de AM porque estas señales tienden a ser moduladas en amplitud y no en frecuencia. Las estaciones comerciales de FM transmiten en la banda de 99 a 108 MHz. El máximo de ancho de banda concedido a cada estación es de 200 kHz. Aquí podemos ver como tenemos la señal de AF, tenemos la portadora RF, son iguales las dos, pero ya cambiaría, en vez de su ancho, su amplitud, cambiaría su frecuencia. Esa es la portadora FM. Ya podemos ver el cambio de frecuencia, como lo pueden ver. Esta es de 99 a 108 MHz y la otra es de 530 a 1600 kHz, y tiene un ancho de banda superior, de 200 kHz. Tenemos los receptores de radio. Todos los receptores interceptan una señal de radio mediante la antena, la amplifican, la desmodulan y luego la reproducen con la misma modulación de audio con que fue enviada desde una estación remota. Las antenas reciben en el receptor, por decir el radio de nuestra casa, recibe todo tipo de señales de otras emisoras, pero él va a recibir es sola la que uno sintonice en el sintonizador. Dependiendo de la emisora que uno sintonice, lo pasa por el circuito detector, separa la señal de radiofrecuencia y deja la voz o la música que envíe la emisora. Pasa por un circuito amplificador reproductor de audio, lo amplifica y llega hasta nosotros. Aquí podemos ver el circuito, es lo mismo, tiene un circuito lo más básico, como para que se entienda la idea. Viene la antena, pasa por un acoplador, que es un transformador, pasa por un condensador para variar la sintonía, la emisora.
un capacitor variable, pasa por un diodo, separa la señal de RF, deja la señal de audio y se escucha por un parlante. Los receptores super heterodinos se llama así porque utiliza el principio de heterodinación o de batido de señal. Mediante este proceso, la señal de RF de entrada entregada por el circuito sintonizador se convierte en una señal de RF que tiene siempre la misma frecuencia, independientemente de la frecuencia original de la portadora. A esta nueva frecuencia se le denomina frecuencia intermedia o FI. La señal modulada de FI lleva la misma información de audio de la señal de RF original. En otras palabras, si en el circuito sintonizador se selecciona una emisora que transmite 800 kHz, esta señal se convierte a otra RF que tiene la misma modulación original, pero con una frecuencia de 455 kHz. Este valor de frecuencia es el que se ha adoptado universalmente como FI para recepción de FM. Este valor se inventó porque, como son muchas emisoras, para diseñar un circuito que tenga una sola frecuencia, se inventó para esta señal, que para M es de 455 kHz. Pues si no se tuviera una señal de frecuencia intermedia, tendría que el diseñador de circuito de radio hacer varios circuitos para cada frecuencia de emisora. Entonces con esto ya sería un solo circuito, y por eso es este valor, ese estándar que existe. Y en esta imagen podemos ver, tenemos la señal que viene de la antena de RF, se llama F2, pasa por el conversor de RF, viene tiene la entrada del oscilador local, que es F1, entonces sería FI es igual a F1 menos F2, sería la señal de FI, de frecuencia intermedia. La etapa de detectora, los detectores o demoduladores son circuitos que recuperan la información de baja frecuencia, modulación o de audio de una señal modulada y eliminan la componente de alta frecuencia o portadora de la misma. La señal de salida suministrada por un detector conserva las mismas características de la señal modulada original. Esto lo que hace es entregarnos la señal original, separar la señal de la portadora. Etapas amplificadores de frecuencia intermedia FI. Es esencialmente un amplificador de RF o radiofrecuencia de banda estrecha o sintonizado que amplifica una banda muy limitada de frecuencia alrededor de una misma frecuencia central. En nuestro caso, esta frecuencia central es de 455 kHz. La FI del proceso heterodino AM y el ancho de banda no excede los 9 kHz. Esto lo que hace es amplificar la señal de FI y entregársela al detector. al detector. Y su frecuencia es de 400, su ancho banda es de 455 kHz. Y tenemos las etapas amplificadores de RF. El amplificador de radiofrecuencia es la etapa de entrada del sistema. Esta etapa está formada por el circuito de antena y el amplificador propiamente dicho. Su función consiste en seleccionar la señal modulada de RF proveniente de una emisora AM, especifica y amplifica con el mínimo de ruido. El amplificador de RF debe tener un ancho de banda apropiado para seleccionar la portadora y sus bandas laterales y rechazar al mismo tiempo las señales provenientes de emisoras adyacentes. Una vez amplificada, la señal de salida del amplificador de RF se mezcla o bate con la señal de oscilador local para producir la señal de FI. Este amplificador está cuando entra la señal de la antena en nuestro radio. Él la amplifica y la manda al amplificador manda la señal al mezclador. Como podemos ver aquí, tenemos el circuito de antena, llega la señal de RF, pasa por el amplificador de RF que es muy bajita, una frecuencia de 540 o 1600 kHz, y pasa al mezclador. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí, la segunda parte. En el otro video explicaré los otros temas que quedaron pendientes
Bueno, lo invito a que si quieres saber más detallado de este curso, descarga el libro de radio y televisión, que lo tengo en mi página web. Se meten donde dice descarga, ponen curso y curso de radio. Ahí descargan ese curso. Bueno, para que estés informado de los videos que yo suba, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Dale me gusta si te gustó, compártelo, así me ayuda para que más gente se entere de esta información. Y bueno, más nada, me despido, espero que la pasen bien, chao, hasta luego.